Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? No hace falta acercarle mucho el micrófono, Ricardo, ¿eh? No, la verdad que no. ¿Cuál es el por qué novela después de tanta actividad sobre cuentos, sobre teatro? Yo creo que soy esencialmente un cuentista y para algunos un autor dramático. Pero pienso que al escribir esta novela no me aparté demasiado del género, porque está formada por capítulos cerrados en sí mismos, que son como autónomos. Incluso uno de ellos ya había aparecido como cuento, uno de los capítulos, que es El cruce del Aqueronte, y había figurado en una antología de cuentos, pero es un capítulo de la novela. Y aunque la forma pueda parecer original, es una de las más antiguas formas de escribir novelas, naturalmente sin hacer comparaciones de tipo estético, ¿no? Sino desde el punto de vista meramente informativo, para estar de acuerdo con el programa. El Quijote es una novela que está formada por bloques que son cuentos autónomos. Cada salida del Quijote es un cuento, incluso dentro de esos cuentos hay otros cuentos. Si vos imaginás el Quijote ocurriendo con personajes distintos a Sancho y Quijote, tenés un libro de cuentos. Los personajes son los mismos y tenés la novela El Quijote. Y probablemente sea la forma novelística más antigua, es decir, que no he hecho más que remitirme a la fuente de la novela, ¿no? ¿Cuál es el tema de la novela? Yo la leí y por supuesto que estoy al tanto, pero los oyentes no. Sí, el tema evidente es el alcoholismo. No creo que se pueda hablar de un tema en un libro. Yo podría hablar de lo demoníaco, el amor, la relación de pareja. Yo ignoro probablemente el tema verdadero de la novela. Ahora, el personaje es un alcohólico, Esteban Expósito. A partir del momento en que ya estando ebrio no se juzga como alcohólico, hasta el momento en que acepta su alcoholismo y el final de la novela, que transcurre en un manicomio, ¿no? Eso es lo que a mí particularmente me llamó la atención. Es decir, detrás del personaje del alcohólico se mueven una serie de fuerzas que incluso hasta se podría decir que no son solamente individuales, sino que son sociales, sí. Y que parece que en ese personaje fueran confluyendo y a través de él, por lo menos esa es la sensación que me dio a mí, se ven otros conflictos sociales, incluso sobre todo el que se trata en la segunda parte del libro, ¿no? Exactamente, claro. Además, detrás de todo hombre, por más individual que se sienta y sea, y yo creo que todo hombre es especie única, o es el singular universal del que habla Kierkegaard, pero detrás de todo hombre está la sociedad entera y la historia entera. Es decir, no, entonces, detrás de un personaje de novela, más o menos tiene que ocurrir lo mismo, ¿no? Un alcohólico no es solo un hombre que toma, sino un hombre que toma en una determinada sociedad, con determinadas relaciones afectivas personales, con determinados traumas afectivos de su niñez, donde entra desde el psicoanálisis a la historia. En Esteban está muy marcado lo individual, naturalmente, porque una novela, como en el prólogo que estaban leyendo ustedes, se pasa de algún modo en nuestro tiempo a el tono psicológico individualista, es decir, se ciñe el hombre hacia el interior. Ya no es como si no se pudieran escribir más novelas vastas a la manera de Balzac, no porque no se pueda, sino porque es un poco más difícil, ¿no? Que en la época de Balzac, sencillamente porque ya está hecho y hecho un poco demasiado bien, ¿no? Pero es así. En la primera parte es Esteban, el individuo, casi frente a su soledad y a relaciones que le pertenecen con exclusividad. En la segunda parte es incluso hay una ruptura que vos advertiste, hoy lo estábamos comentando, donde es como si se rompiera esa gran tensión que lleva la novela y se pasara a otra zona donde interviene lo alegórico, incluso un homenaje secreto a Marechal. Es hasta marechaliana la segunda parte. El personaje de Jacobo Fixler, que yo pongo en el manicomio al que va a ver Esteban, no es nadie más ni nadie menos que Jacobo Fichmann, el poeta, que aparece en una novela de Marechal como Samuel Tesler. Incluso hay una especie de mensaje secreto para el buen lector, y sobre todo para el buen lector de Marechal, que para mí es lo mismo. Un buen lector no puede ser buen lector si no lo ha leído Marechal en nuestro país. Cuando Jacobo Fixler le dice a Esteban Expósito, Effendi, y dice, ¿puedo llamarlo Effendi? Una especie de ironía, ¿no? Porque Effendi es la palabra o el epíteto que utiliza Samuel Tesler en Adán Buenos Aires para dirigirse a Adán Buenos Aires, ¿no? Para que el lector sepa que eso no es casual y que no es un plagio, sino que es un homenaje, ¿no? ¿Cuál sería la característica principal de la primera parte de la novela?
Pienso que pasa, sin que esto alarme a nadie, por una zona autobiográfica, es decir, está muy pegada a una realidad que yo podría llamar personal, con todo lo que esto significa en literatura, es decir, con todas las mentiras con que un escritor trata su propia realidad. Pero mi experiencia con el alcohol fue lo suficientemente profunda durante 13 años como para que yo pueda decir que Esteban Expósito en esa zona no se diferencia notoriamente de mí, en esa zona. Hay otra donde sí se diferencia. Es decir, yo soy el autor de esa novela, es decir, pude salir de eso, es decir, entrar en la locura y salir para escribirla. Esteban se queda encerrado en su locura, hace muchos años que yo no bebo, pero digamos que pasa por lo que podemos llamar mi realidad. Es decir, la segunda parte entra de lleno en el plano de lo literario, de lo alegórico, de lo que se abre a distintos caminos. Todo lo que yo llamo el canto del ruiseñor de las últimas páginas es una especie de collage entre palabras mías, de Keats y de Hölderlin, ¿no? Es decir, entramos ya en el terreno de la literatura. E incluso yo ignoro con toda rotundez y plenitud qué significa el final de la novela, qué es esa mujer que aparece con una flor en la boca y que lo desvía momentáneamente a Esteban del camino que ha decidido seguir con el mapa de la sirenita, ¿no? Así que mucho no me preguntes acerca del significado de esa parte, porque el peor lector de esa zona soy yo. La primera te puedo decir con claridad, sí, pasa por una zona autobiográfica, que no solo es autobiográfica en el sentido de la acción, sino como mentalmente autobiográfica, porque yo también soy el autor de Israfel, que es una obra de teatro sobre la vida de uno de los alcohólicos arquetípicos, que era Edgar Poe. Cuando yo escribí Rafael, no tomaba más que soda y naranjín, ¿no? Vale decir que había, sin duda, en mí algo así como una especie de vocación secreta hacia un cierto tipo de experiencias por la que fui atrapado después, porque el demonio o Dios no perdonan este tipo de juegos y te lo hace pasar por una realidad verdadera para que entiendas que no se debe jugar con ciertas cosas, ¿no? Me parece muy interesante eso de que bueno, que no sabes realmente hasta qué punto, qué es lo que significa. Y no sé, yo pienso que siempre en todo aspecto de la vida el margen de duda es fundamental, ¿no? En cuanto se pierde ese margen de duda, uno puede caer en las aberraciones más grandes. Claro, además el exceso de lucidez respecto de un texto de ficción siempre es un defecto, porque donde realmente el texto de ficción se abre hacia la libertad del otro, para emplear palabras sartreanas, es justamente en la zona irracional y en la zona de lo realmente no comunicable, donde empieza la libertad del lector a operar sobre tu texto y a resignificarlo. Esto está muy vinculado a lo del prólogo que ustedes estaban leyendo. Por eso no van a pasar de ninguna manera de moda las grandes obras del pasado ni las grandes tragedias de los griegos, porque nosotros no leemos ni escuchamos la misma música que se escuchaba en ese momento, aunque estemos escuchando la Sinfonía número 40 o estemos viendo Edipo en Colono. La estamos resignificando con nuestro modo de ver el mundo de hoy. Eso lo tolera únicamente las grandes obras, por supuesto, pero por eso el arte tiene tendencia a la inmortalidad, ¿no? Agradecemos mucho la presencia y bueno, esto creo que ha sido lo mejor que se podía haber hecho con respecto a esta novela, que aparte esperamos que la gente lo lea y que tenga el recibimiento que yo creo que se merece. Bueno, muchas gracias.